Un saludo a todas y a todos. Y el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre la pertinencia de la educación virtual. No solo en los ámbitos formales de la educación, como son los colegios y las universidades, sino también en el ámbito privado, el de la empresa. Porque en cualquier comunidad donde nos encontremos nosotros agrupados, siempre hay necesidad del aprendizaje, tanto de impartirlo como de adquirirlo. Es una de las características que nos identifican de las otras especies y es nuestra facilidad del lenguaje para comunicar nuestro conocimiento. ¿Y qué pasa ahora que todo el mundo está hablando de la virtualidad? Claro, tenemos una situación mundial que nos ha llevado a estar en casa y desde ese lugar comenzar a reestructurar pues todas nuestras instituciones. Y una especialmente la educación, la formación, en dos grandes dimensiones que yo la ubico: el de impartir ese contenido formativo y el de recibirlo. Y en medio, pues la interacción que hay del conocimiento, porque no solo el que recibe es un objeto pasivo, ni el que lo imparte solamente es activo. No, los dos juegan como en esas fuerzas dialécticas donde el espacio virtual pues no lo puede permitir. Estábamos acostumbrados a la presencialidad, donde el formador o el docente impartía su conocimiento y ahí en ese aula física se daba esa dialéctica con el estudiante o el aprendiz y se generaba el conocimiento. Actualmente pues no lo podemos hacer y la virtualidad se ha convertido en un reto. Siempre me preguntan si aprender desde la virtualidad está en detrimento del aprendizaje en la presencialidad. Y yo siempre digo que no. Yo tengo una experiencia de estudiar a través de la virtualidad y de impartir cursos a través de este espacio de más de 10 años. Y reconozco al día de hoy que la exigencia en la virtualidad es mucho mayor que en la presencialidad. Hay que tener autonomía, organización, un ánimo por seguir investigando en el papel del estudiante o del aprendiz, y el del docente pues comenzar a estructurar los contenidos de una manera distinta. Ya no solo es papel y tiza y tablero como algunos docentes o profesores estaban acostumbrados. Toca comenzar a deconstruir esa forma que teníamos de pensarnos como docentes para poder construir una nueva, donde las nuevas tecnologías pues son el pan de cada día. ¿Esto a qué nos invita? A ir aprendiendo desde las nuevas tecnologías, primero a tener la autonomía para aprender y como docentes o formadores la curiosidad de utilizar estas nuevas tecnologías y estrategias para elaborar nuestros contenidos e impartirlos. Sé que no es una tarea fácil, pero el día de hoy los docentes o líderes formativos que no pasen a la virtualidad pues están llamados a ser obsoletos. Y los estudiantes y aprendices que tienen al día de hoy un rechazo por aprender a través de la virtualidad, yo los invito a que den ese paso, a que den ese salto, porque si no es a través de la virtualidad, al día de hoy, ese proceso de enseñanza-aprendizaje se va a ver fracturado. La virtualidad también tiene sus retos. Por ejemplo, en un país como en el que estoy en este momento, en Colombia, la cobertura del acceso al Internet en este país está un poco menos del 50%. Y con un país tan grande donde las zonas rurales son también bastante extensas y que la cobertura es deficiente o nula, pues se hace un reto llevar la educación a estos lugares. Y tampoco podemos ir tan lejos. En las mismas ciudades, en las capitales y en las ciudades de mediana población, también vemos una desigualdad, no solo ya de la cobertura, porque la cobertura ronda más o menos en un 80% gracias a los dispositivos móviles, en este caso el celular, pero sí hay una gran brecha más allá de tener un dispositivo en una casa con internet a tener otros elementos que permitan la adquisición del conocimiento. Por ejemplo, un portátil, un computador. Vemos familias numerosas donde
solo tienen un celular con un internet limitado y esto afecta poder conectarse o poder establecer reuniones o participar de los encuentros de los colegios a través de la virtualidad si solo tienen un dispositivo. Hay retos que los gobiernos, las sociedades y los estados tienen que comenzar a trabajar para minimizarlos. Y también a nivel del trabajo del docente y del estudiante o del aprendiz, también hay retos. Poder acostumbrarse a hablar a una cámara, a estar alejado del aprendizaje colectivo de manera presencial, no es fácil. Pero creo que hoy esta pandemia nos está llamando a que hagamos una deconstrucción de lo que teníamos pensado como educación para poder construir en medio de esa situación difícil un modelo que ya venía caminando. El modelo de la virtualidad no es algo novedoso, ya venía, ya estaba cerca, pero esta situación mundial la ha acelerado. Y de nosotros depende, teniendo en cuenta los retos que ya comentaba, pues ponernos al día y ser unos agentes de cambio y de innovación en esta oportunidad que se nos está presentando. Bueno, esto era lo que quería compartirles el día de hoy, un poco más extenso de los videos que hago normalmente, y espero que sea agradable y que les haya servido. Hasta luego y nos vemos en el próximo video.